Bárbaro, entonces arranco. Bueno, gracias a Urbe por habernos invitado a este tercer webinar. Puntualmente también, antes de empezar, lo que les quería comentar un poco a los que ya participaron del primero y del segundo, cómo lo terminamos organizando. Terminó siendo el primero que estuvimos hablando de todo lo que son las placas exteriores, las placas Aquapanel. Después estuvimos hablando de todo lo que es la ventaja del uso del perfil F47, con el sistema tanto de cielorrasos como sistema de revestimientos. Y un poco la organización de eso fue porque la perfilería, también F47, la vamos a ver en este webinar, que es la que vamos a utilizar para poder realizar revestimientos con placas Gera Design y también, por ejemplo, cielorrasos atornillados. Ahora vamos a ir después avanzando, les vamos a ir contando cada uno de los sistemas que se van a poder realizar con esta placa y puntualmente en relación al título del seminario, que es el confort acústico se siente. La característica puntual y principal de este producto es la acústica. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, la producción de la placa Gera Design es de Austria, es una placa que está importada, que es importada de Austria, pero nosotros tenemos en Mendoza, que es donde está nuestra planta, en Luján de Cuyo, stock permanente. Así que ustedes van a poder encontrar este producto directamente, aunque venga de Francia, el stock permanente en lo que sería la planta en Mendoza. La forma de instalación, como bien les fui diciendo, la podemos instalar de distintas formas. Y a lo largo del seminario yo les voy a ir mostrando cómo es el sistema que vamos a necesitar para poder realizarlas como baffles, que es la imagen que vemos a la derecha. Puede ser como revestimientos, pueden ser también como cielorrasos, lo pueden instalar también si quieren sobre perfiles de madera, y después pueden armar si quieren islas. Vamos a ver cómo uno puede armar ciertas islas con estos productos como para generar algún tipo de acondicionamiento acústico puntual. La gama de colores que ven acá abajo es lo que nos va a mostrar que la placa la podemos pintar del color que desea. La placa de fábrica viene de un color beige, pero no porque solo tiene la viruta de madera. Van a ver que cuando tengan alguna muestra o algo, cuando compren el producto, van a ver que de un lado el color es un color madera, pero del otro lado es un poquito más claro, que es el lado que queda visto. Este lado visto está pintado de un color beige, puntualmente, y tiene también un tratamiento anti-moho, y que es un tratamiento BFA que se le da a la placa. Nosotros en Argentina la importamos ya pintada de color beige. O sea, si uno lo quiere dejar directamente del color natural, la puede dejar. Sin embargo, la podemos pintar de cualquier color de la paleta que quieran. Algo que hay que tener en cuenta para el tema de pintar la placa, nosotros hablamos de que uno va a buscar el confort acústico con este producto, la absorción acústica. Entonces, el producto, lo ideal es que uno lo pueda pintar sin que pierda estas propiedades. ¿Y de qué forma lo podemos pintar sin que pierda las propiedades? Lo ideal es pintarlo con un soplete o un aerosol. Ya que como ven en la imagen inferior, la placa se compone de virutas de madera. Entonces, son todas virutas de madera entrelazadas. Si uno lo pinta con pintura, con un rodillo, va a generar una película superficial donde la onda sonora, que ahora vamos a ver bien de qué se trata el tema de la absorción acústica, en lugar de perderse entre estas fibras, va a terminar rebotando, generando reflexión en lugar de absorción. Las soluciones acústicas para espacios sustentables lo vamos a poder encontrar con estas placas. Como ven abajo, la acústica la vamos a necesitar en distintos ámbitos. No solo en lugares tan concurridos como puede ser un shopping, como puede ser locales comerciales, sino también mismo en los hogares. Muchas veces en los hogares lo que buscamos es confort. Más hoy en día, cuando uno terminamos pasando tanto tiempo en los hogares, que uno busca, por un lado, aislamiento acústico, que no tiene que ver con este producto en sí, porque aislar significa evitar que el sonido pase de un lado al otro, y esto es absorción acústica. Cuando hay mucha gente en un lugar, el sonido empieza a rebotar por todos lados. Puede ser, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá en una vivienda, en una cocina, cuando hay mucha gente comiendo, necesitamos poner algún producto que absorba el sonido, para evitar ese rebote constante en el ambiente. Entonces, para los espacios esto se va a producir un bienestar, un confort y una calidad interior óptima gracias a este producto. Fíjense en la segunda imagen que también lo podemos colocar así intercalado y se puede pintar. La placa viene de 1,20 m por 60 m, pero tiene infinidades de formas de aplicación.
Es por eso que este seminario puntualmente se va a tratar de este producto. No vamos a hablar de otros productos, vamos a hablar cuáles son las ventajas y características de utilizar la placa Gera Design Knauf en sus proyectos. Hay un folleto que si ustedes después cuando terminan el seminario me quieren enviar los mails o mismo se lo consultan directamente a Urbe. Este es el folleto puntualmente de la placa Gera Design. Y un poco a mí lo que me interesa es que cuando le mandemos un folleto poder analizar parte por parte del folleto, para poder entender puntualmente qué significa también todos estos loguitos que vemos acá abajo, qué significa la composición, qué significa en la siguiente imagen que vamos a ver, los distintos productos, las distintas características, el formato, los espesores, las clasificaciones, ver qué producto vamos a tener acá en la Argentina, qué producto es bajo pedido, y también las características puntuales del producto. Ya que en el folleto hay muchísima información, tenemos las gamas de productos, tenemos las aplicaciones, tenemos las características, y un poco es poder profundizar en cada uno de estas imágenes. Ahora bien, partiendo de la composición, ¿cuál es la composición de la placa? Como vemos en imágenes, fibra de madera, agua y magnesita. La magnesita es un aglutinante natural que lo que va a hacer es unir todas estas fibras para que nos pueda generar esa placa compacta. Como vimos anteriormente, nosotros tenemos distintos tipos de placas. Tenemos la placa Gera Design Fine y Superfine, que son las dos que vamos a encontrar con estas características que vemos acá. Las placas que tenemos acá en la Argentina son de 1,20 m por 60, y el lado de 1,20 m viene rebajado, como esta imagencita que ven acá. Y el lado de 60 va recto. Las placas no se van a necesitar realizar un tomado de junta, sino que van a ir a tope directamente. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos un lado, un canto, que es así biselado, es ideal también tenerlo en consideración en el momento de que uno, esperen que voy a agarrar el puntero láser, así voy marcando, ahí vamos. Uno lo va a tener que tener en cuenta este rebaje en el momento que va a diseñar sus espacios. Quiere decir que si uno quiere dar una sensación de mayor amplitud en el espacio, uno lo puede poner en el sentido longitudinal. Si no, si uno quiere ir cortando el espacio, el bisel lo pone en el otro sentido, y de esa forma uno también va jugando con el tipo de cielo raso y el diseño que uno busca. Es importante también ver el tema de la resistencia al fuego. La resistencia al fuego es CR2 de muy baja propagación a la llama, y está ensayado, y ustedes pueden llegar a tener el ensayo si necesitan. La absorción acústica es lo ideal, es la parte esencial de este producto. Va a brindar confort para lo que es absorción acústica, pero no confundamos la absorción acústica con la aislación. Como mencioné anteriormente, la aislación es para evitar que el ruido pase de un lado al otro. Y para eso vamos a tener placas como la Diamant, vamos a tener placas como la Impact, generar con aislamiento termoacústico en el medio un tabique, pero este producto puntualmente es para absorber el sonido, evitar que el sonido rebote. Y vamos a ver también por qué es amigable con el medio ambiente. Porque muchas veces decimos, bueno, es de madera, pero ¿qué certificaciones cumple estas placas? Estas son algunas de las certificaciones que van cumpliendo las placas, como es la declaración ambiental del producto, la certificación forestal, la certificación del Consejo de Administración Forestal, el etiquetado Blue Engel. Todas estas certificaciones es lo que nos van a garantizar que este producto, más allá de que sea viruta de madera, va a cumplir con una actitud responsable frente a la gestión forestal. Y por último también tenemos el Danish Indoor Climate Level, el etiquetado. Todo esto lo vamos a... Yo ahora en el chat les voy a dejar una página para aquellos que quieran recibir mayor información, o cualquier cosa también nos pueden escribir. Ahora bien, puntualmente en relación a los modelos que tenemos en la Argentina, tenemos el modelo Fine, que como ven es un modelo que tiene virutas de madera, que tienen 1 milímetro, entre 1 milímetro y 2, dependiendo del modelo si es fine o superfine. El comportamiento a fuego es RE2, muy baja propagación a la llama. Y esto que ven acá es algo de lo que vamos a hablar ahora, que son las curvas de absorción acústica. Depende cómo lo instalemos, si lo instalamos directamente pegado a un muro o a una losa en la parte superior, si lo pegamos suspendido, va a mejorar la absorción acústica. Si le colocamos un material, como por ejemplo un aislante termoacústico en la parte posterior, también va a mejorar.
Nosotros tenemos toda una tabla de ensayos con valores. Si alguno está buscando algún valor puntual de absorción acústica, se lo podemos enviar. Ahora, cuando terminemos de ver los dos productos, voy a profundizar un poco en el tema de absorción acústica, por si alguno todavía no sabe bien cuál es la diferencia exacta y cuál es el valor este que hablamos de 0,90, 0,85. Y después tenemos la Superfine, que fíjense que las virutas son mucho más pequeñas que las anteriores. Pero tenemos el mismo tema. Tenemos absorción acústica hasta 0,85 si uno lo pone directamente más pegado a lo que sería la parte del muro, o de 1 si uno lo puede llegar a poner más separado, y eso también va a depende del espesor de las placas. En Argentina tenemos la placa de 15 milímetros. En el folleto van a ver que tenemos de 15, 25, 35. La de 25 y 35 va a ser bajo pedido, la de 15 la tenemos en stock permanente en Mendoza. La protección acústica se va a caracterizar fundamentalmente en la acústica arquitectónica por 3 valores: absorción, aislación y atenuación. En relación a la absorción acústica, como mencionamos, evita que el sonido rebote por todos lados. La aislación acústica, evitamos que el ruido pase de un lado al otro. La atenuación acústica, sí es indispensable que un muro que divide 2 ambientes llegue de losa a losa, ya que de esa forma vamos a evitar que el sonido pase por arriba del cielo raso, por el pleno, generando una doble aislación, vendría a ser. De un local pasa por el cielo raso y baja al otro local. Pero hoy en día nos vamos a focalizar en lo que es la absorción acústica. La ventaja que tiene esta placa es la innovación del producto. Cuando nosotros dentro del departamento técnico de Knauf, yo formo parte del departamento técnico de Knauf, lo que hacemos son visitas a estudios, acompañamos en los proyectos, en la etapa de especificación, también vamos a obra, como son productos especiales y mismo el sistema F47, algunos instaladores todavía no están duchos en cómo instalarlo, entonces vamos con el equipo de capacitadores Knauf a hacer muestras en obra, todo ese servicio lo brindamos. Y este producto fundamentalmente a los diseñadores y a los arquitectos les fascina, a mí personalmente también me encanta, porque le da una sensación distinta al ambiente. El tema de la viruta de madera, la parte sustentable, el poder pintarlo, genera un diseño diferente a lo cotidiano. Lo que es importante también es destacar qué aspectos técnicos, como mencionamos en la imagen, tenemos que considerar para la especificación. Y cómo comparar las opciones de los productos con demás productos que hay en el mercado. Puntualmente, en relación a los aspectos técnicos en la especificación, es indispensable que si alguien le pregunta, ¿necesito acustizar un ambiente? Separemos los conceptos que vimos antes, aislar y absorber. Porque nunca con este producto ustedes van a poder obtener el aislamiento acústico. Acuérdense que son productos que absorben el sonido a través de las fibras. Y ahora bien, ¿cuándo es sonido o cuándo es ruido? En esta imagen me parece interesante también detenernos, porque uno puede hablar de un sonido, como puede ser la música que a uno le guste, o de alguna manera un sonido tranquilo, y ruido ya es algo molesto, algo que perturba, algo que uno va a buscar disminuirlo. ¿No les pasa a veces cuando van, por ejemplo, a espacios como si fuesen restaurantes, que uno está sentado comiendo y no puede hablar ni con la persona que tiene enfrente, porque el sonido, la verdad, que rebota por todos lados sin absorber el sonido, entonces no podés escuchar a la persona de que te está hablando, tenés que elevar la voz y te vas del restaurante con una sensación de fatiga y de cansancio. Entonces eso ya empieza a trasladarse no solo a sonido, sino a ruido, un ruido molesto, un ruido que no es confortable para el ambiente. Y también es importante ver cuál es nuestra capacidad auditiva. Fíjense, por ejemplo, cuando pasamos por avenidas muy ruidosas o estamos cerca de aeropuertos, el sonido fuerte son sonidos que también perturban. Y después vamos a hablar un poco qué es las frecuencias, qué son los hertz, qué son los decibeles, qué es lo que nosotros vamos a buscar para mejorar todo nuestro confort interior. Hay conceptos básicos de acústica que los tenemos en esta imagen que pueden llegar a ser sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire.
O lo podemos definir como la manera especial y propia de sonar que tiene una determinada cosa, el sonido de una moneda, el chocar, el sonido del piano, etc. También lo podemos definir como conjunto de ondas que se propagan a través de un medio material, produciendo en él variaciones de densidad y presión. Ahora bien, esto puede ser un medio en el que se va propagando, vemos las ondas, las frecuencias en la parte inferior, y también podemos ver que los sonidos pueden variar según la frecuencia. No es lo mismo un sonido bajo que un sonido más alto, no es lo mismo un sonido grave que un sonido agudo. Eso también hay que identificarlo para ver cuáles son las frecuencias que tenemos que atacar. Es por eso que en la imagen anterior, que yo les mostraba la curva, cuando un acústico también estudia puntualmente el acondicionamiento acústico de un recinto, va a ver bien cuáles son las frecuencias que tenemos que atacar. Si las frecuencias de 20 Hz, de 20.000 Hz, los infrasonidos, ultrasonidos, cuáles son los sonidos que uno tiene que absorber, uno que va a tener que aislar. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta dónde vamos a tener el punto del habla, dónde va a ser el sonido audible, dónde va a ser el umbral de la percepción, el umbral del dolor, dónde se va a transformar el sonido a un ruido que no va a ser de alguna manera saludable para la audición. Es por eso que existen estos materiales en el mercado. Materiales que, como les decíamos anteriormente, placas de alta densidad como una Diamant o una Impact para que nos aíslen el sonido, y después materiales que nos van a absorber el sonido, que van a generar un confort dentro del ambiente que nos va a garantizar salud también y bienestar. Acá tenemos un poco los decibeles de las distintas frecuencias también en relación a lo que es un umbral audible, una conversación normal, un ruido no peligroso, un martillo, un daño físico inmediato cuando ya llegamos a 160 decibeles. Fíjense que a medida que vamos aumentando, cada vez termina siendo más dañino también para la audición. Es por eso que sí es importante, y no solo por una cuestión no solo por una cuestión técnica, entender, sino que también uno lo termina viviendo cuando va por la calle, camina cerca de lugares donde hay mucho ruido, generalmente, por ejemplo, ahora vamos a ver imágenes donde utilizan algunos productos, pero los locales de comida rápida muchas veces prefieren directamente que uno se siente y coma rápido y se vaya. Sin embargo, empezó a cambiar eso en los últimos tiempos y están buscando también generar acondicionamiento acústico en estos espacios, pero anteriormente se buscaba eso. Después también un poco el diseño y la arquitectura, año a año que fue cambiando, terminó dejando de lado la parte acústica por ciertos diseños capaz industriales, que uno buscaba dejar la losa a la vista, mucho metal, mucho vidrio, y esos son todos materiales que reflejan el sonido. Entonces es importante, y ahora les voy a mostrar algunos casos específicos acá en Argentina que fuimos acompañando a estudios que tuvieron que ir acondicionando ciertos ambientes. Acá vemos en esta imagen el tema del sonido. Si nosotros tenemos un material, tenemos el sonido que refleja. Cuando un sonido incide sobre un material, si el sonido es un vidrio, por ejemplo, es un porcelanato, es un metal, va a reflejar el sonido. O sea, no es un material ni poroso, no es un material fibroso. En el seminario de hace 2 semanas les hablaron de la placa Clineo, que es una placa perforada que absorbe el sonido. En este caso la placa Geladesign es una placa fibrosa que absorbe el sonido. Entonces, si el material tiene algún tipo de ese tipo de característica, sea esponjoso, sea fibroso, sea poroso, va a absorber el sonido. Si ya el material termina siendo un material liso, un material, como les mencionaba antes, el vidrio, va a reflejar el sonido. Y la atenuación acústica, como les mencionaba, va a ser el paso de una doble aislación por la parte superior. Entonces, lo que nos va a determinar es cuál va a ser el sonido transmitido. En esta imagen, ahora vamos a ver el tema de lo que les comentaba antes, que es ese valor alfa que veíamos. Y en algunos casos van a ver la otra norma, el otro valor, el NRC. La absorción acústica, entonces, es la capacidad de los materiales de retener o reflejar el sonido, de absorber la parte del sonido. Y vamos a tener 2 índices de absorción acústica. Cuando en alguna ficha técnica, en alguna hoja, ustedes ven el NRC, es una norma americana, que lo que va a estudiar son las frecuencias entre 250 y 2000 Hz.
O sea, ese rango de frecuencia. Y después tenemos el alfa, que es la norma europea, que va a estudiar un ponderado entre las frecuencias de 125 y 4000 Hz. Los dos valores son índices de absorción acústica, solo que uno tiene un rango de 250 a 2000 y el otro uno de 125 a 4000. Uno es americano y el otro europeo. Nosotros en las placas Gera Design vamos a tener los dos valores. Así que si hay algunas necesite y puntualmente necesita el valor NRC, porque lo tenemos que comparar, como hablábamos antes, cuando uno especifica también busca comparar productos, materiales, saber cuál es el ideal para la vivienda, para el proyecto que esté realizando. Entonces, si necesitan comparar dos materiales con los distintos valores, los podemos llegar se lo podemos llegar a enviar el valor NRC. Y el valor, como decíamos, tanto el NRC como el alfa, son valores que van a determinar no solo el producto, sino el sistema. No es lo mismo que esta placa fibrosa esté pegada a la pared, porque está cerca de un material reflejante. O sea, no va a generar ningún tipo, no va a tener otro tipo de material absorbente, como puede ser si uno lo separa de la pared, le coloca un material esponjoso, como es una lana de vidrio, por ejemplo, un aislante termoacústico. Tiene también una cámara de aire. Entonces, de esa forma uno va a empezar a generar el paquete para que mejore la absorción acústica. El material ya de por sí no es un material que va a terminar reflejando el sonido, pero si lo conformamos en un sistema en el cual podamos llegar a generar una mayor capacidad de absorción, siempre va a tener mejores resultados, mejor performance. Entonces, con esto lo que vimos es esto. Fíjense que acá tenemos los 125 a 4000 Hz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del valor alfa. El valor NRC estudiaba los valores de 250 a 2000 Hz. Estas son las dos placas que estamos hablando, que tenemos en stock en la Argentina y que vamos a hablar hoy, de la Fine y la Superfine. De los gráficos los vimos al principio, y ahora, habiendo resumido esa primera parte, esa primera instancia, me parecía interesante también volver a mostrarlo para poder identificar que esta frecuencia va a ser la estudiada en relación al valor alfa. Es un coeficiente de absorción sonora alfa, es un ponderado. Ahora también lo que vimos es las distintas frecuencias según lo que uno tiene que absorber. Sabemos que entre los 500 y los 1000 Hz va a ser la absorción acústica del tono, por ejemplo, de la voz humana. Entonces, si nosotros tenemos valores altos en estos rangos, quiere decir que este producto va a ser mejor para espacios donde uno habla, como un bar, un restaurante. No es lo mismo cuando tenemos frecuencias más bajas o frecuencias más altas. Fíjense que en las frecuencias bajas este valor hace una curva inferior. Eso lo que nos va a dar es que para situaciones donde uno quiera prevalecer a los 125 Hz, tiene que recurrir a algún otro material. ¿Qué significa esto? Fíjense que el rango va entre 0 y 1. Y acá tenemos distintos valores, 0,65, 1, 1, 95, 80. Si va entre 0 y 1, uno lo puede ver como un porcentual, en el sentido de que mientras menos sea, cuando es 0, significa que el sonido rebota todo. Cuando es 1, significa que el sonido absorbe todo. Entonces, los valores que más cerca siempre estén del valor 1 van a ser valores que mayor absorben. Y fíjense que en la frecuencia, en donde es la voz humana, termina siendo valores altos. O sea que este producto es especial para acondicionar, absorber el sonido en espacios de concurrencia. Y acá, como vemos inferiormente, los materiales absorbentes van a ayudar a mejorar el tiempo de reverberación de los ambientes. Este tiempo de reverberación, si lo traducimos, termina siendo también, tendría a ser toda la reflexión que puede llegar a haber en un ambiente por materiales reflejantes. Entonces, mientras más materiales absorbentes hay, ese rebote va a ser cada vez menor, porque los materiales absorbentes van a el sonido. En esta imagen siguiente, lo que les muestro es fundamentalmente la importancia que tenemos, que dependiendo el tipo de placa, como vimos antes, la Fine y Superfine, placas con virutas más de menor espesor o de más espesor. El espesor de la placa, en la Argentina tenemos de 15 milímetros, pero también existen de 25 y de 35 milímetros. Si vamos a poner cámara de aire o no, si vamos a usar lana de vidrio o no,
Todo eso lo que nos va a dar y nos va a garantizar es mejor performance del sistema. Y hay un tema importante también para destacar con estos materiales absorbentes, que es la inteligibilidad del habla. Uno lo que va a tener que determinar, por ejemplo, esto es en una sala donde tenemos materiales reflejantes. Si nosotros en una sala, en un aula, ponemos todos los materiales reflejantes en el cielo raso, ponemos placa de yeso completa en el cielo raso, con una pintura lisa, espejada, los materiales van a reflejar tanto que el sonido se va a dispersar. Y el orador, que puede llegar a ser el profesor, va a tener que forzar la voz porque no va a ser clara lo que él va, no va a ser claro lo que él va a estar hablando. Entonces es ideal poder contar con una acústica balanceada, como nosotros lo vemos en esta imagen. Colocar materiales absorbentes lo que va a hacer es que el sonido, cuando llegue al final del aula, por ejemplo en este caso, no rebote y vuelva al orador, sino que va a generar que el sonido, cuando llegue al final, ya no tenemos ningún alumno que tenga que escuchar la información, se vaya apagando, lo vaya absorbiendo. Es por eso que es importante poder determinar en dónde vamos a colocar estos materiales. Si es necesario en toda la superficie, si es necesario en una parte. Si en este caso que vemos en pantalla ponemos materiales absorbentes a lo que sería al principio, lo que va a generar es que rebote el sonido, es que el sonido se absorba y no llegue a los últimos alumnos. Es por eso que es ideal hacer una acústica balanceada dentro de los recintos, colocando materiales reflejantes adelante y después colocando materiales absorbentes. Hay distintos programas y sobre todo están los especialistas que les recomiendo que se pongan en contacto con los asesores acústicos, que les va a brindar muchísima información y la variedad de materiales que uno va a poder utilizar sean absorbentes y reflejantes. Esto también es importante porque el impacto del ruido, que era lo que decíamos antes, ese sonido perturbador, nos va a causar distintas patologías, como insomnio, falta de concentración, dolor de cabeza, irritación, fatiga, estrés. Todo eso lo que nos va a dar es un problema por no generar un correcto acondicionamiento acústico. Esto, por ejemplo, es el caso del estudio de un aula. Fíjense cómo en un aula uno lo que va a buscar es materiales absorbentes en algún sector y materiales reflejantes en algún otro sector. Entonces, de esa forma, el sonido va a poder llegar a todos los alumnos. Es importante poder generar esta acústica. La placa Gera Design va a ser un producto para poder utilizarlo como sistemas en cielo rasos o revestimientos o baffles, como vamos a ver, para poder generar una correcta inteligibilidad del habla. Este es el caso del estudio. Cuando uno genera algún tipo de ensayo acústico, uno puede colocar directamente la herramienta para medir y empieza a ver dónde es óptimo, desde qué espacio es óptimo colocar materiales absorbentes para la mejora, por ejemplo, en un aula. Y de esa forma, acá tenemos el tiempo de reverberación. El óptimo era 0,6 y el aula antes de la reforma estaba en 1,8. Fíjense que estaba 3 veces más de lo que tendría que ser. Entonces, de esa forma, el sonido nunca iba a ser llegado de forma pareja a todos los estudiantes. Ahora bien, Seba, ¿alguna consulta y hasta ahora? Así ahora ya me meto en los sistemas para colocar la placa Gera Design. Cualquier cosa, si querés, mandame por WhatsApp. Sí, no, si una consulta. Sí. Hola, hola. Sí. Bien, teníamos una consulta en YouTube cuando dijiste el tema de las pinturas. ¿Qué tipo de pinturas absorben o son mejores para la placa en realidad? No la estoy encontrando ahora, se me mezclaron las pantallas. Pero, no, lo que pueden utilizar es un aerosol, lo pueden pintar sin problema. Ahora vamos a ver placas pintadas, claro, o con un látex directamente, lo ponen en un soplete y lo pintan, no hay ningún problema. Perfecto, sí, ¿qué tipo de pintura acepta mejor era? Para tener una idea de eso. Bien, y lo otro era, bueno, lo de las ambas normas lo puse yo como una idea para preguntártelo después, pero ya lo respondiste antes, así que estamos bien con eso. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, un poco la introducción que les quería comentar era el tema de la absorción acústica.
porque vamos a ver que este producto fundamentalmente es para mejorar la absorción acústica de los ambientes. La placa viene de 1,20 por 60, como les comenté, como vemos acá en pantalla, viene de 60 por 1,20 y la podemos colocar como revestimiento, uno de los puntos. Fíjense que tenemos el borde recto, es el horizontal, el de 60 que les comentaba, y acá tenemos un borde biselado. Como revestimiento no significa como tabique. La placa tiene que colocarse como revestimiento donde ya tenemos un muro, que el muro puede ser un muro de construcción en seco, como si fuese un muro de drywall, una pared de ladrillos, una pared de hormigón, y a esta pared uno le va a tener que hacer un revestimiento semidirecto. Lo ideal es utilizar los perfiles F47. Una de las ventajas que mencionábamos el seminario anterior es que estos perfiles lo que tiene de ventaja es la dimensión que tiene, el formato. Tenemos 47 milímetros de alma y de ala 17 milímetros. De esa forma, estas placas que son de fibra, lo que vamos a tener que atornillarla en el momento de que juntamos dos placas en la junta es con una separación de 1,5 centímetros. Como les mencionaba, no se toman las juntas para estas placas, vamos a ver unas distintas imágenes, sino que van a tope. Entonces vamos a tener que poner un tornillo a 1,5 centímetros, otro tornillo a 1,5 centímetros. Si estamos utilizando algún sistema de perfilería de 35 o de 70, el ala es 35-30, entonces no va a llegar muy al límite y vamos a tender a atornillarlo más próximo al borde. Como en el borde tenemos el bisel y a la vez es de viruta, lo que recomendamos siempre es utilizar este tipo de perfil o bien un perfil de 70 paisado para ponerlo como mínimo una separación de 1,5 centímetros. Estos son algunos ejemplos de placas. Fíjense que uno también puede jugar con la pintura. Acá esto es un shell shop en la ruta de Córdoba a Santa Fe. Tenemos la placa que uno lo puede ir jugando, cortándolo de distintas dimensiones, pintándolas de colores, generando una especie como de cuadro. Y en estos lugares, como es un shell shop, la gente se sienta, conversa, y qué mejor que poder tener una acústica para poder acompañar el café y la medialuna que se tomen en el shell shop. Entonces, de esa forma, el revestimiento este es ideal para poder absorber el sonido y de esa forma también generar un espacio confortable y estético, pintándolo y jugando con la distinta disposición de las placas. Acá tenemos distintas oficinas, fíjense que también se juega con el diseño, uno puede ir pintándolas, puede ir enmascarando ciertas zonas de la placa para poder generar distintas figuras decorativas, y también en salas de reuniones donde hay mucha gente. En este caso, como vemos en la imagen principal, que tenemos vidrio, tenemos el cielo raso es de placa, no tenemos ningún material absorbente en el cielo raso, entonces lo que se definió fue poner materiales absorbentes en lo que son los revestimientos. Y esta es la recepción de las oficinas que tenemos en Buenos Aires. Nosotros también lo que definimos es colocar este revestimiento en lo que sería la recepción. Fíjense que otro de los temas, los tornillos prácticamente no se ven. El color beige que viene de fábrica es este color que vemos en pantalla, y los tornillos vienen del mismo color. Si uno lo va a pintar, va a querer pintarlo, puede colocar cualquier tornillo. Tengan en cuenta que la placa mide 15 milímetros, por lo que los tornillos tienen que siempre pasar 1 centímetro detrás del perfil. Un tornillo T2 no va a ser recomendable para este sistema, sino que ya tenemos que saltar un tornillo T3. El largo del tornillo que se utiliza para atornillar este revestimiento es un largo del tornillo T3. Otra de las formas de poder colocarlo es como cielo raso. Uno puede generar absorción acústica como revestimiento, pero también en cielo raso. Para el cielo raso también siempre recomendamos el uso de sistemas flotantes Knauf. Principalmente por lo que hablábamos antes, la ventaja que tiene el perfil F47, como mencionamos, de 47 milímetros de alma, 17 milímetros de ala, pero también por la nivelación, la perfecta nivelación. Estas son placas que no se toman la junta, entonces la nivelación tiene que ser perfecta. Y cuando nosotros tenemos que atornillar una placa del alma, que lo atornillamos de este lado,
no es lo mismo que atornillarla del ala. Siempre con la fuerza que uno hace con la atornilladora, si lo atornilla de un lado que no tiene nada para contrarrestar, termina siendo, puede generar alguna falsa nivelación en el cielo raso. Entonces, ¿qué mejor que tener una superficie pareja donde tenemos un ala que contrarresta la fuerza del atornillado en ambos lados y la nivelación queda perfecta, ya que al no tomar la junta no vamos a poder masillar esos espacios. Es indispensable, como comentamos en el seminario anterior, en la correcta ejecución del sistema de cielo raso F47. No me quiero detener tampoco en el paso a paso porque ya lo vieron, pero fíjense la ventaja que es un sistema que es de encastre. No tiene ningún tipo de atornillado entre los perfiles, sino que el único punto de vínculo y fijación es el perfil U perimetral, a lo que sería el tabique, y los cuelgues a la losa. El resto son todas piezas de encastre. Y eso también es una ventaja fundamental. Estos son sistemas de cielo raso flotantes. Este es un ejemplo en un restaurante en Caballito, en Buenos Aires. Este es un piso, el primer piso de la pizzería Morelia. Yo justo acompañé al fotógrafo en el momento que sacaban estas fotos, y en el momento que asistimos había una banda tocando, acá justo ven, está el micrófono, está el órgano, y una de las cosas que conversábamos con el músico es la importancia a ellos como solistas cuando van a tocar hacia restaurantes, que los llaman, es la importancia de ir a un lugar que esté bien acustizado, porque si no a él le cuesta mucho, eleva mucho el tono de voz, no se escucha bien la música que da. Y lo que me comentaba era lo importante que es para él esto, y que lo notaba realmente la diferencia que tenía entre un ambiente acustizado y a veces iba a restaurantes que pueden ser divinos estéticamente, con toda losa a la vista, vidrio, metal, pero refleja el sonido por todos lados y los músicos que van es muy difícil que se escuche bien el sonido. Entonces esa es una experiencia que justo en esta imagen me parecía interesante comentarles, que mismo puntualmente de una persona con experiencia, un músico, que de alguna manera le interese, remarque la importancia de poder tocar aunque sea un restaurante, en un lugar bien acustizado, es interesante. Y por el lado de la placa, fíjense la variedad de forma que la podemos instalar. En este cielo raso puntualmente no es un cielo raso recto. El estudio BM lo que definió directamente es hacer un cielo raso con ciertas inclinaciones, para poder darle diseño también al espacio acompañando de todo lo que serían las aberturas estas que veíamos con distintas alturas. Y a la vez algo que a mí me encanta y que lo remarqué en esta imagen, fíjense cómo sacaron directamente a través del cable la iluminación. No se generó ningún tipo de perforación. ¿Se puede perforar la placa? Sí, la pueden perforar con una mecha copa, pueden colocar cualquier tipo de luminaria, no hay ningún problema. Pero esta forma también es una forma interesante, sin perforar la placa y poder pasarle el tema de la iluminación. Este es el Hard Rock Café en Ushuaia, donde también optaron por la placa. Fíjense que en este caso, como yo les comentaba, que tenemos un lado, las placas, fíjense que no se toma la junta, tenemos un lado que es biselado, otro lado que es recto, pero en este caso los diseñadores optaron por ponerlas transversales. Fíjense que tenemos acá 2 placas verticales, 2 horizontales. Entonces la ventaja que tiene este producto también es poder jugar con este diseño, con el múltiplo también que tiene el formato de la placa para poder generar este tipo de diseño. En este caso puntualmente colocaron con mecha copa directamente el spot para iluminar. Otro de los cielorrasos que vamos a poder utilizar con estas placas es para cielorrasos desmontables. Como parte del sistema vamos a tener los cuelgues, vamos a tener los largueros, vamos a tener los travesaños, pero lo importante es el tema del formato del módulo de la grilla. Acá en la Argentina, el módulo de la grilla es de 610, 610. Sin embargo, el formato de la placa es 1.20 por 60. ¿Se puede colocar como desmontable? Sí, se puede colocar. En el restaurante Dino, en el McDonald's del Dino, el shopping en Córdoba está como desmontable, en el Unicenter está como desmontable, en el aeropuerto de Chile también está como desmontable. Lo único que hay que tener en cuenta es generar la grilla de 60 por 60 o 60 por 1.20 para que la placa pueda entrar perfecto y no se caiga.
porque si lo ponemos en la grilla convencional, con los perfiles desmontables convencionales, que es de 610 en 10, que es el formato de lo que sería el módulo de la grilla de las placas que comercializamos, como la NF, las Danoline, ese formato no es acorde a la placa que mide 1,20 por 60. Es importante también determinar el tipo de sistema que vamos a utilizar, los módulos, que los módulos sean de 60-60, 60-120. La placa la cortamos a la mitad, ahí tenemos placas de 60 por 60, si lo usamos entera tenemos de 60-120. Y el montaje de los cielos rasos desmontables también es importante, siempre para colocar, sobre todo los cielos rasos desmontables y todo tipo de cielos rasos, hay que hacer un replanteo previo para evitar problemas de falsas escuadras que pueden haber en los ambientes. Es importante porque cuando empezamos a trabajar con los largueros, los travesaños y armamos todo el cielo raso, si llegamos a un punto donde tenemos que hacer un ajuste, es mejor haber hecho algún cajón perimetral con una placa estándar para salvar esa falsa escuadra y que nos queden alineados de forma perfecta los travesaños, los largueros y toda la perfilería. Cuando llevamos una columna, en cuestión de diseño, yo también la recomendaría evitar de hacer el corte de la placa a través de lo que sería la columna, sino hacer un encuadre, un ajuste en esos espacios para que quede estéticamente mejor. Lo mismo que cuando lo colocamos la placa Gera Design en alguna isla o algo, lo ideal sería que la placa quede pasante por arriba, no generar cortes irregulares que después pueden generar algún tipo de vacío y estéticamente después es más complicado para solucionarlo. Bueno, esto es el McDonald's, como le comentaba, fíjense que las placas uno las puede directamente colocar sin pintar, y esta, puntualmente la del aeropuerto de Chile, que las colocaron de 60 por 1,20, con perfiles pintados de color negro, la placa de negro, pusieron los spots, pusieron algunas islas con placas estándar, con las rejillas de ventilación. Hay distintos diseños que uno también puede complementarlos a lo que sería la placa esta. Y ahora bien, por último, la otra forma de colocar estas placas, que a mí me encanta, me parece muy, muy lindo como queda, es como lo vemos en pantalla, forma de baffles. Fíjense que yo en todas las imágenes lo que puse es, la ventaja de estos productos es mejorar la absorción acústica. La placa Gera Design mejora la absorción acústica colocándolo como revestimiento, colocándolo como cielo raso desmontable y como baffles. Formato de la placa, 1,20 por 60, tenemos los baffles. Los baffles es esta disposición de la placa, colgada de forma perpendicular a la losa. Si nuestra placa es de 1,20 por 60, lo que podemos hacer es realizar baffles de 30 por 1,20. De esa forma optimizamos al máximo la placa. Entonces, en el lado de 60 cortamos la placa por la mitad y colocamos baffles, como lo vemos en imagen, de 1,20 por 30. Si no, uno puede ir alternando también. Vamos a ver imágenes donde hay algunos baffles más altos, más bajos, se pueden cortar. La forma que yo por lo menos les recomiendo y que se optimiza la placa es colocarlos de 30 por 1,20 y quedan muy, muy buenos. Estas son las oficinas de Contract Workplaces en Cava, acá en Núñez. Fíjense que ellos hicieron de esta forma, los cortaron directamente los baffles, los pintaron de colores acordes al diseño corporativo que ellos tienen. Ellos mandaron a diseñar un perfil de sujeción en la parte superior para poder colgar las varillas directamente y vincularlos a la losa. Este tipo de solución puntualmente es recomendable para aquellos espacios, como vemos en pantalla, que no pueden bajar el cielo raso, por cuestiones de conductos, por ejemplo, de termomecánica, alturas mínimas. Entonces, con estos baffles, por lo menos vamos a mejorar la cuestión acústica. En este caso, lo colocaron sobre los puestos de trabajo para mejorar la parte de la comunicación, cuando hay más de una persona hablando por teléfono y no podemos ni concentrarnos. Bueno, es ideal para ese tipo de solución. Estos puntualmente son unos baffles muy interesantes. Fíjense que lo que hicieron fue vincular, armar un bastidor directamente con perfilería, perfil perfil U y los F47 como formando costillas, y después la otra, porque fueron variando según el ancho, no se llega a visualizar bien en pantalla, pero algunos eran con perfil F47 y perfil U, y los otros eran con perfiles de 35.
y lo que se hizo, se puso una tira LED. Entonces lo que se armó fue un bastidor, se emplacó de un lado, se emplacó del otro, se retiró del lado inferior unos 10 centímetros para arriba y se colocó la tira LED. Entonces no veíamos la perfilería, veíamos una iluminación y nos generaba una sensación de iluminación indirecta. Estos baffles fueron intercalándose con placas estándar, placas Gera Design. Entonces de esa forma se empezó a generar una cuestión acústica muy interesante en este salón de usos múltiples. Y para cerrar, les voy a pasar una imagen de distintos tipos de referencias de las placas de obras realizadas que no en Argentina. Las anteriores que les mostré fueron todas obras en Argentina, como para que vean el uso que se está dando de la placa, tanto como revestimiento, como cielo raso desmontables y baffles. Y ahora les voy a mostrar distinta disposición de las placas, como en esta, que lo ven, que es en un local comercial, directamente como revestimiento. Después también es interesante en locales como pueden ser gimnasios, para mejorar la parte de absorción acústica. En este caso tenemos todas las cintas, las bicicletas, donde va a haber mucho sonido, mucho ruido, gente hablando, el profesor indicando la clase, y de esa forma tener una correcta absorción acústica en este espacio es ideal. Por eso vemos el revestimiento con la placa Gera Design pintada de este color verde amarillo. También lo podemos colocar en cielo raso. Fíjense cómo uno lo va alternando, pintándolo con distintos colores. Uno puede seguir la imagen corporativa, puede seguir la gama de colores que más le guste, y puede ir generando este juego en el cielo raso como vemos en pantalla. También tenemos estos espacios, como pueden ser directamente espacios educativos en el cielo raso, donde uno tiene un gimnasio, donde pica la pelota, se mueve para todo lado, el sonido rebota. Entonces, qué mejor que tener materiales absorbentes para mejorar la acústica. Acá vemos también en cielo rasos desmontables, en circulaciones, que uno lo puede combinar también directamente con algún panel divisorio que sea translúcido para poder incorporar ambos ambientes. Y en este caso también se colocaron la iluminación directamente perforando la placa. Estas son las formas de islas que también pueden ser fabricadas fuera de la obra, entonces lo único que uno tiene que hacer cuando llega a la obra es montarlo, y de esa forma uno puede acondicionar, por ejemplo, un restaurante, un ambiente, sin tener que dejar de funcionar, y directamente llega a la obra, lo monta y mejoramos la acústica notablemente. Otra forma, tenemos un espacio donde tenemos la losa a la vista, tenemos todas las materiales reflejantes, como es toda la parte de las columnas, las vigas, los aventanamientos, y lo que se decidió fue hacer una isla de corrida sobre los box. En este caso, en lugar de poner baffles, lo hicieron directamente con todo un cielo raso en isla, solo en la parte donde tenemos la gente trabajando. En la circulación lo dejaron libre, y donde hay gente trabajando, que puede ser un call center, pueden ser lugares donde hay mucha habla, directamente lo dejan ahí el material absorbente. Baffles, fíjense los baffles en esta escuela, cómo lo hacen directamente en la parte del comedor. Colocar baffles en los lugares donde uno genera mucho ruido de gente es ideal. También uno puede jugar con las inclinaciones, los diseños de revestimiento. Fíjense cómo lo inclinan, pone la luminaria. Terminan siendo diseños súper interesantes. Acá también uno puede trabajar con superposición de tiras de diferentes colores, generando diseños para poder ambientar más los espacios de trabajo, como por ejemplo puede ser esta oficina, donde colocaron tiras rojas, azules, amarillas, sobre todos los espacios de trabajo de cada uno de los usuarios. Y por último, la imagen de los baffles. A mí la verdad que personalmente los baffles me parece algo muy interesante, sobre todo para, como les mencionaba, bajar el cielo raso en aquellos espacios donde por cuestiones técnicas de los conductos uno no puede y necesita mejorar la acústica porque ya se torna imposible conversar. Entonces, esta es una solución que es muy interesante que se puede realizar con estos productos, porque además son productos muy livianos. Así que bueno, con esta imagen, y ya llegando a las 6 de la tarde, terminamos el seminario. Muchas gracias a todos. Acá están los datos de contacto. Tenemos el 0800, el mail de consultas. Tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn para que ustedes puedan ver cualquier información, novedad que tenemos. Así que muchas gracias a todos por estar participando. Y
Seba, no sé si hay alguna consulta o algo que quieras que veamos. Bueno, Sole, perfecta la charla como siempre. Sí, tenemos dos consultas más. Una es si se pueden aplicar directo sobre un muro o sí tienen que estar separadas. Se puede aplicar directo sobre un muro, como mencionábamos antes, la placa cuando uno mientras más pegada al muro esté, va a perder prestación acústica, vendría a ser. Uno lo puede poner directamente, por ejemplo, uno tiene un tabique, imaginemos que tenemos un tabique de placa de yeso, y arriba le queremos poner directamente la placa, atornillarla a la perfilería que ya tenemos. ¿Lo podemos hacer? Sí. Pero inmediatamente después de la placa Geradesign vamos a tener la placa de yeso estándar. Entonces lo que nos va a generar es un material absorbente que no va a tener una cámara, entonces va a absorber solo la propiedad de la placa. No va a absorber por el sistema, que va a aumentar la absorción acústica si uno le coloca un material absorbente o cámara de aire. Perfecto. Y otra de las consultas es, que creo que después lo vi, que lo mostraste en algunas fotos, si necesitan estructura sí o sí para los baffles. Para los baffles, uno para colgarlos sí necesita una estructura en la parte superior. En la parte inferior uno lo puede dejar sin ningún tipo de estructura, uno puede dejar el canto a la vista. Siempre yo recomiendo que si uno agarra la placa de 1.20, la corta por la mitad, dejar el corte de fábrica en la parte inferior. Y en la parte superior colocar un perfil. Nosotros tenemos el perfil U, pero mide 20, menos el espesor del perfil llega a 19, pero en el caso de Contract que les mostré, mandaron a hacer un perfil especial que mide esos 15 libres adentro para que encastre perfecto en la placa. Y uno lo pueda atornillar, ¿no? De los laterales y de arriba. Sí, por eso se veía en una de las fotos que vos mostraste la estructura armada de arriba y la placa quedaba colgando solamente sin Claro, nada. se ve directamente la placa. Voy a volver a la imagen de esta. Como ven, tenemos el perfil, tenemos este perfil que se hizo de 15, de libre interior, y las varillas roscadas arriba. Y acá tenemos la vinculación entre el perfil y la placa en lo que sería la parte lateral y la parte superior con la varilla. Perfecto, Sole. Bueno, por el momento no hay ninguna otra consulta más, por lo menos en lo que es YouTube, y acá tampoco. Vos dejaste los datos, así que cualquier cosita se pueden contactar con vos o a través de Urbe, de los dos locales, como siempre, nuestros clientes. Muchísimas gracias, como siempre, y bueno, esperemos en otro momento poder contar con vos para otra charla de estas. Bárbaro, bueno, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Sole.